Hola, buenas. Vamos a dar inicio a esta clase grabada sobre formas y relaciones proposicionales notables, en el marco de lo que venimos desarrollando en estas clases acerca de la lógica proposicional. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es primero la distinción entre un aspecto más teórico, que es la distinción entre forma lógica y contenido de las proposiciones y de los enunciados moleculares que nos interesa analizar. Segundo lugar, vamos a ver ciertas formas proposicionales notables. En tercer lugar, relaciones proposicionales notables, o sea, relaciones que son interesantes desde un punto de vista semántico entre distintas proposiciones. Y por último, vamos a ver algunos ejercicios de práctica. Partiendo con forma lógica y contenido, planteamos lo siguiente, ¿cierto? Bueno, en las clases anteriores hemos desarrollado los elementos centrales de nuestro lenguaje lógico. Y con este lenguaje podemos abordar un poco mejor y un poco más detalladamente la distinción entre forma y contenido. Supongamos que tenemos dos proposiciones moleculares, una que dice la tarde está soleada y húmeda, proposición 1, y otra que dice Pedro está cansado y aburrido. Ok, es cierto que el significado, ¿cierto? El contenido de estas dos proposiciones es muy distinto, hablan de cosas muy distintas. Pero ¿qué hay en relación a su forma lógica? Bueno, podemos asignarle a las proposiciones atómicas que conforman 1, por ejemplo, letras en mayúsculas, ¿cierto? Y las proposiciones atómicas ahí están muy claras, ¿cierto? Una es la tarde está soleada, le asignamos S, y otra es la tarde está húmeda y le asignamos H. Lo mismo podemos hacer con las proposiciones atómicas que conforman la proposición molecular 2. Podemos asignarles letras en mayúsculas, C, Pedro está cansado, y A, Pedro está aburrido. Si formalizamos esto que obtuvimos hasta el momento, lo formalizamos con este glosario de esta forma. ¿Ok? Salta a la vista que, ¿cierto? Ambas proposiciones, la primera y la segunda, tienen la misma forma lógica. ¿Ok? Sin embargo, utilizamos letras distintas porque tienen proposiciones distintas, cada una de ellas, proposiciones atómicas distintas. ¿Ok? Entonces, la convención que vamos a adoptar es que las letras mayúsculas van a ser utilizadas para representar proposiciones concretas. Y esas letras las vamos a llamar constantes proposicionales en analogía con las constantes en matemáticas, ¿cierto? La distinción entre constante y variable. Una constante es un símbolo que representa un determinado objeto matemático que toma un valor determinado y no está abierto a tomar distintos valores como es una variable. ¿Ok? Entonces, tomando esta analogía, las constantes proposicionales toman un valor determinado de determinada proposición, y como toda proposición de hecho es verdadera o falsa, por lo tanto, las constantes están por proposiciones que son de hecho verdaderas o falsas. ¿Ok? Por otro lado, vamos a utilizar las letras en minúscula y cursiva, partiendo por la P, como variables proposicionales. En nuestra analogía entre la matemática y la lógica, las variables proposicionales vendrían a ocupar el rol de las X, las Y, que aparecen como variables, ¿cierto? En el álgebra, y que su particularidad es que, dependiendo del dominio en que estén definidos, por ejemplo, los números reales, son variables justamente. O sea, su valor no está atado, ¿cierto?, a un determinado número real específico, sino que puede estar por distintos números reales, ¿cierto? Lo mismo pasa análogamente con las variables proposicionales. No están por ninguna proposición concreta que consideremos de hecho verdadera o falsa, sino está por cualquiera, ¿cierto? Y por lo mismo no son proposiciones, sino más bien variables proposicionales que están indeterminadas en ese aspecto. No podemos decir que una variable proposicional es de hecho verdadera o falsa, porque justamente al ser variable puede tomar el valor de una proposición que es verdadera o puede tomar el valor que puede ser de una proposición que es falsa. ¿Ok? Bueno, con esta distinción y con las variables proposicionales podemos entender de una manera más acabada, ¿cierto? Lo que nos interesa, que es distinguir entre la forma lógica de las proposiciones y de los razonamientos en comparación a su contenido, que tiene que ver con, bueno, la proposición concreta, el significado concreto y el valor de verdad concreto de una proposición determinada. ¿Ok? Entonces,
ver esto partiendo de nuestro ejemplo, ¿cierto? Acá arriba tenemos una forma proposicional, ¿cierto? Porque tenemos variables proposicionales en ella, ¿cierto? Tenemos P y Q, que son variables proposicionales que no están por ninguna proposición concreta, pero pueden estar por cualquiera. Y acá abajo tenemos expresiones que son proposiciones moleculares. ¿Por qué? Porque contienen constantes proposicionales que tienen un valor determinado, ¿cierto? En nuestro ejemplo, la tarde está soleada y húmeda, y en este otro caso, Pedro está cansado y aburrido, ¿ok? Lo que quiero mostrar acá es que estas proposiciones concretas son parte de un conjunto, potencialmente infinito, de proposiciones que comparten la misma forma proposicional. Entonces, lo que estamos viendo acá es que estas proposiciones y posiblemente otras infinitas proposiciones comparten la misma lógica proposicional que formalizamos a través de esta expresión que utiliza variables proposicionales y no constantes proposicionales. Entonces, forma proposicional es este término, digámoslo así, técnico, que utilizamos para referirnos a esto que comparten distintas proposiciones específicas. A la inversa, decimos que las distintas proposiciones concretas que ejemplifican, ¿cierto? Esta forma proposicional son casos de sustitución de esta forma proposicional. ¿Ok? Entendido esto, la relación entre formas proposicionales y proposiciones concretas, es bastante directo entender, a su vez, la distinción y relación entre formas de razonamiento y razonamientos concretos, o formas de razonamiento y casos de sustitución, ¿cierto? Acá tenemos dos razonamientos distintos, ¿cierto? Acá dice, si llueve, entonces las calles se mojan. Segunda premisa, llueve. Conclusión, por lo tanto, las calles se mojan. ¿Cómo lo simbolizamos? Utilizando constantes proposicionales de esta forma. L implica M, a continuación L, conclusión M. Este otro tenemos acá a este lado otro razonamiento concreto que dice, si 2 más 2 igual a 4, la reina es calva. Primera premisa, ¿cierto? Segunda premisa, 2 más 2 es igual a 4. Conclusión, por lo tanto, la reina es calva. Nuevamente, utilizando constantes proposicionales, acá no hicimos el glosario, pero es bastante obvio que D está por 2 más 2 igual a 4 y C está por la reina es calva. Acá de nuevo, L está por llueve y M está por las calles se mojan. Bueno, utilizando esas constantes proposicionales vemos que formalizamos el razonamiento de esta forma. Pero nuevamente, si nos vamos a utilizar variables proposicionales, vemos que la forma de razonamiento, esta que está acá, y que estos dos razonamientos comparten la misma forma que expresamos acá. ¿Ok? Entonces, tenemos la distinción entre formas proposicionales y proposiciones, la distinción entre formas de razonamiento y razonamientos concretos, y ahora veamos algo de utilizar esta distinción para entender, para darle una vuelta más a lo que hacemos con las tablas de verdad, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hacemos con las tablas de verdad? Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente, que para una forma proposicional existen potencialmente infinitos casos de sustitución posible, porque existen infinitas expresiones del lenguaje o de cualquier lenguaje que podrían ejemplificar o ser casos de sustitución de esa forma proposicional. Sin embargo, lo que nos interesa desde el punto de vista lógico, para el objetivo de, por ejemplo, analizar la validez de un razonamiento o analizar el valor de verdad que toma una proposición molecular, lo que nos interesa son los casos de sustitución posibles de una forma proposicional que está acotada a los subconjuntos de combinaciones de valores de verdad de las proposiciones atómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que de los infinitos casos de sustitución que puede tener una forma proposicional, nos vamos a centrar en poner, por así decirlo, como subconjunto. Bueno, vamos a tomar todas las, por ejemplo, casos de sustitución en donde supongamos que nuestra forma proposicional tiene dos variables proposicionales atómicas. Bueno, vamos a tomar todos los casos en que la primera variable proposicional es verdadera y la segunda es falsa. Agrupamos todos esos infinitos casos de sustitución en esa categoría. Vamos a tomar otra categoría, es los infinitos casos de sustitución en donde la primera variable proposicional toma un valor
de falso y la segunda verdadera. Y así, por ejemplo, si tenemos dos, vamos a tener 4 casos de combinaciones posibles. Bueno, esos casos de sustitución es justamente lo que agrupa una tabla de verdad, ¿cierto? En donde acá tenemos una forma proposicional y acá tenemos, bueno, en cada fila los posibles casos de sustitución que están determinados por los valores que toman las variables proposicionales atómicas en distintos casos, ¿cierto? Y las combinaciones posibles son 4. ¿Ok? Entonces, esto no es nada nuevo en comparación a lo que venimos haciendo, en realidad no hace ninguna diferencia, sino que nos lo permite entender mejor para lo que vamos a hacer ahora, que es, bueno, concentrarnos en la forma. ¿Ok? Y tiene que ver con lo de que la lógica nos interesa analizar la forma y no el contenido de las distintas cosas que analizamos, que son proposiciones o razonamientos. Entonces, para pasar al siguiente punto y enganchando con lo que acabamos de decir, bueno, en base a lo dicho, en que nos interesa analizar formas, ¿cierto? Proposicionales, es interesante, va a ser de interés analizar ciertas formas proposicionales que tienen características semánticas interesantes, ¿cierto? Como que tiene que ver con, bueno, en base a los valores de verdad que toman los distintos casos de sustitución posibles. Y estos casos interesantes, que llamamos notables por ciertas propiedades que tienen, bueno, son las tautologías, las contradicciones y las contingencias. Esos 3 casos vamos a analizar a continuación. Por otro lado, va a ser de interés también analizar ciertas relaciones entre los valores de verdad que toman 2 o más formas proposicionales. ¿Ok? Entonces, las tautologías, las contradicciones y las contingencias son formas proposicionales de una proposición interesante. Por otro lado, existen relaciones entre proposiciones cuyas formas, ¿cierto? Y por lo tanto, analizar a través de formas proposicionales tienen cierto interés. Y ellas son, bueno, las que vamos a analizar son la equivalencia entre dos formas proposicionales, la satisfacibilidad conjunta entre dos formas proposicionales, la insatisfacibilidad conjunta entre dos formas proposicionales, la contrariedad, primero la contradicción, luego la contrariedad, que es distinta a la contradicción, y por último la subcontrariedad. Entonces, dicho esto, vamos a primero analizar las formas proposicionales notables.